¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el Papa San Gregorio Magno, siglo VI, al formalizar la lista de los 7 pecados capitales, colocó la soberbia a la cabeza de todos ellos? No solo le dio más importancia, sino que lo entendió como la raíz, radix, de todos los demás. Antes del cristianismo, los griegos ya lo habían entendido. Ellos tenían el concepto de híbris. En sus tragedias nos alertaban. No cae el que es más malo, sino el que se cree por encima de las leyes naturales. El caso Epstein, del cual me ha costado muchísimo documentarme sin echarle la bilis, no es una noticia judicial cualquiera. Es una tragedia griega con jets privados y perfumes caros. Y yo creo que tiene partes que podemos desgranar con la precisión de un bisturí y entenderla porque las pasiones humanas son las mismas siglo tras siglo. Y porque, como enseña el arte de la guerra, entender al enemigo es la única manera de no repetir su destino. El caso de Epstein es una alegoría clara del arquetipo del Minotauro. Vamos a verlo como el Minotauro del siglo XXI. Os lo resumo porque si no se me hace un vídeo de 20 minutos, ¿vale? Voy así un poquito rápido, pero el rey Minos de Creta pidió a Poseidón un toro blanco para demostrar su derecho legítimo al trono. El trato era sacrificarlo al dios una vez coronado Minos. Sin embargo, Minos le pareció un toro preciosísimo y se lo quedó. Y como todo ego devora, pues Poseidón se enfadó muchísimo y le castigó haciendo que Pasífae, su esposa, se enamorara del toro. O sea, zoofilia pura. Pasífae andaba como loca por la isla de Creta persiguiendo al toro. No entendía un no es no por respuesta. Así que finalmente consumó el acto y de esa aberración antinatural nació el Minotauro. El Minotauro era una criatura irracional, violenta. Tenía a toda Creta atemorizada y además necesitaba carne humana para sobrevivir. Como Epstein, el Minotauro representa los instintos oscuros del alma humana, encerrados en el laberinto de la mente. Jeffrey Epstein no era solo un depredador sexual, era un narcisista mesiánico obsesionado con el control, la eugenesia y su propia inmortalidad. Su proyecto no era solo extorsionar ricos, era ideológico. Quería fabricar una élite genética en su rancho privado y demostrar que podía vencer a la muerte. Es decir, tú los fines de semana vas a merendar tortitas al Vips y Jeffrey se dedica a inseminar menores de edad a las afueras de su rancho de Nuevo México. Eso nos lleva de lleno al terreno del transhumanismo y la eugenesia, que da para otro vídeo. Pero es siempre la vieja obsesión de la mente humana por superar los límites, por creerse por encima del orden divino. En el entorno de Epstein orbitaban científicos, tecnócratas y personalidades convencidas de que la especie humana podía y debía rediseñarse. Todos ellos compartían la misma fantasía prometeica: decidir quién merece reproducirse y qué genes deben sobrevivir. Y a él le parecía una excelente idea que los suyos estuviesen por encima de la media. En la psicología moderna le han puesto un nombre a esta enfermedad, ¿no? Que no es un rasgo de la personalidad en sí, es un trastorno adquirido que aparece cuando alguien ejerce demasiado poder durante demasiado tiempo. Y le han llamado, curiosamente, el síndrome de híbris, definido por Owen y Davidson en 2009. Pero vamos con el laberinto. La mansión de Palm Beach era la encarnación perfecta del laberinto que originalmente diseñó Dédalo para el rey Minos. Algunas interpretaciones dicen que la palabra laberinto proviene del término labris, que significa hacha de 2 cabezas. Sin embargo, no era una estructura aislada, no estaba fuera por la isla. Era parte del complejo palacial del rey Minos y estaba diseñado como prisión para la bestia. Claro, no podían dejarlo suelto por la isla. Así que aquí tenemos a nuestro protagonista viviendo su dulce y enfermiza vida dentro de su propio laberinto. Todos los habitáculos tenían cámaras secretas para grabar y extorsionar, porque para él todos los seres humanos eran activos transaccionales. Pero volvamos a la Creta minoica, porque cada año Atenas tenía que pagar un tributo al rey Minos. Cada año Atenas tenía que entregar 14 jóvenes, 7 chicos y 7 chicas, como tributo al Minotauro. Lo más terrible del monstruo no era su fuerza, era ese hambre de sangre humana, como nuestro amigo. Entonces mandaban a aquellos jóvenes en un barco con velas negras, como símbolo funerario, porque sabían que no iba a volver. De aquella isla no regresaba nunca nadie jamás. En este nuevo mito, ese barco
se llama Lolita Express. Como os dije al principio, todo nos lleva a la soberbia. El ser humano es la única criatura de ir demasiado lejos. No está programado para frenar. Posee una libertad infinita para ser quien quiera ser. Y esa misma libertad es su mayor condena. Como dijo Nicolás de Cusa, cuando el hombre olvida que es criatura, se convierte en creador de monstruos. Y como lo he pasado tan mal haciendo esta investigación, creo que nos merecemos hacer un juicio como Dios manda a Jeffrey Epstein. La Poena Kool-Aid. Figuras como el príncipe Andrés, Clinton o Trump actúan bajo la creencia de que las leyes de los mortales no son para ellos. Así que como la justicia terrenal no les aplica, nosotros vamos a echar imaginación y vamos a trasladar a nuestro protagonista a la época de San Gregorio Magno. En aquella época hubiese tenido un juicio que hubiese durado aproximadamente 10 minutos. Porque además, en aquel tiempo, los delitos contra la inocencia se consideraban los más terribles, porque destruían la pureza espiritual. Corromper a los jóvenes era ofender directamente al Creador, impidiéndoles alcanzar su fin natural, conocer el bien y amar la verdad. Así que le hubiesen aplicado la pena del saco, la Poena Kool-Aid. Era una de las más infames del derecho romano, reservada solo para parricidas y los seres que habían roto el orden cósmico. Se entendía que el mal se había apoderado de tu alma y que por lo tanto no tenías derecho a estar en esta tierra conviviendo con el resto. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Se coge al individuo y se le mete en un saco con 4 animales vivos. Cada animal era símbolo de los instintos degradados que lo dominaban. El perro, que era la fidelidad corrompida que muerde sin parar. El gallo, la ferocidad y soberbia indomable. La víbora, el engaño y veneno mortal. Y el mono, que es la caricatura del hombre racional ya degenerado. Luego el saco era arrojado al Tíber, el río purificador de Roma. Sus aguas recibían a quienes habían renunciado a ser humanos. Un final a la altura de un malo de película. Porque, amigos, el universo tiene límites y quien los profana se niega a sí mismo el derecho a existir.